Para mí el arte es primariamente una forma de generar significados nuevos. En la medida que no lo hace, no me interesa. Entré a la escuela de arte cuando tenía 16 años. Y era una escuela muy académica y obviamente que no funcionaba para nuestra época. Y entonces me empecé a interesar muy rápidamente en problemas de currículo, problemas de plan de estudio. Y creo que tuve el lenguaje educativo claro mucho antes que el lenguaje artístico. Y en cierto modo siempre iba atrás en términos de mi arte en relación a lo que creía en términos de educación. Y me llevó varios años de desaprender lo que aprendí en la escuela para llegar al equilibrio entre ambas cosas. El equilibrio en última instancia es en ver que no hay tanta diferencia entre hacer arte y educación. Y lentamente el hecho de hacer arte como producción, fue perdiendo importancia y incluso llevó a un resentimiento en contra de la palabra arte, que generalmente se asocia con la producción de objetos y no con lo que yo creo que es una metadisciplina del conocimiento que abarca todas las otras disciplinas, incluso la ciencia. Entonces, en ese sentido, soy un imperialista del arte como método de cognición, porque el arte incluye lo imposible y lo impredecible, mientras que la ciencia no. Entonces, me parece que es importante el lidiar con lo imposible y lo impredecible para tener una plataforma crítica de evaluación de todo lo demás. Entonces, no es que quiera vivir en una irrealidad, entre comillas, pero es como ser bilingüe y utilizar un idioma para juzgar al otro idioma mientras hablas. Entonces tenés constantemente una perspectiva crítica de lo que estás diciendo. Para mí todo empieza con Simón Rodríguez. Simón Rodríguez fue el maestro de Simón Bolívar y para mí fue el cerebro, mientras que Simón Bolívar era nada más que la mano armada que servía al cerebro de Simón Rodríguez. No es la interpretación tradicional de Simón Rodríguez, que es más conocido por haber sido el testigo del juramento de Simón Bolívar de liberar América Latina. Pero, de hecho, la contribución que hizo Simón Rodríguez sobre independencia cultural, sobre descolonización, sobre tratar de llevar los textos minimizando la erosión de la información, son todas simientes que recién empezaron a tomar fuerza en el siglo XX, en parte con Paulo Freire, que para mí llevó eso a los años 60, y el conceptualismo latinoamericano, que los veo como la misma generación. O sea, Freire es 10 años más viejo que yo, pero intelectualmente es la misma generación de resistencia, de independencia, de ver cómo nos manejamos con el ambiente alrededor nuestro en lugar de apelar a centros hegemónicos que están fuera de nuestro ambiente. Y creo que son dos figuras fundamentales que diferencian a la cultura de América Latina de los centros hegemónicos. Bueno, hay una cosa que se llama arte conceptual, que en Estados Unidos se ubica entre 1965 y 1975. De hecho, en América Latina, gracias a lo que yo interpreto en Simón Rodríguez, el concepto de erosión de información y de problematización del conocimiento viene de mucho antes. Y en realidad ese es el quiebre en el arte, en la historia del arte de ambas zonas, hegemónica y periférica, de que ya no es el objeto autocontenido que tiene todo dentro,
sino que la obra de arte ahora es una respuesta a un problema. Entonces la problematización en arte, aunque siempre existió, llevada a esa claridad, es un fenómeno relativamente reciente que obliga a revisar toda la historia del arte. O sea, Miguel Ángel soluciona un problema interesante para nosotros o no. Ya no es el virtuosismo técnico o artesanal. Y es ambas. Para mí el conceptualismo latinoamericano no es una estética, sino una estrategia, mientras que el arte conceptual es más una estética y una búsqueda casi mística de una esencia artística. En ese sentido, me gusta diferenciarlo, porque el conceptualismo no necesita la desmaterialización que exige el arte conceptual. Utiliza todo como parte de la estrategia en términos de problema, y en general, en esa época de los 60, el problema era politizado, mientras que en el arte conceptual no, o poca gente lo hacía. Pero lo importante acá en términos de cognición es el enfrentar a todas estas cosas como soluciones a un problema o como respuestas a una pregunta, y no como una reacción hedonística frente a un objeto artesanal, que es la carga que llevamos de la historia del arte en general. Que el arte profesional está muy bien, como está bien la literatura profesional o cualquier otro profesionalismo, pero no está bien el reducirlo a un monopolio de unos pocos. Me parece que es crear, subvertir órdenes, imaginar sin límites, es una actividad que tenemos todos y que la educación debería promover desde el principio hasta que nos morimos. Eso no lo veo en América Latina, como tampoco lo veo en el resto del mundo. Y eso es lo que a mí me preocupa. O sea, a mí a esta altura me interesa cambiar el sistema educativo más que cambiar el sistema del arte. Y tenés además que el arte está visto como parte del ocio. Y si es parte del ocio, automáticamente tenés que, si el arte no sirve para nada, y lo podés hacer nada más que en tiempo que podés perder, eso automáticamente crea una división social. O sea, hay gente que tiene tiempo para perder y hay gente que no. Hay gente que tiene tiempo para cosas inútiles y hay gente que no. Entonces, automáticamente tenés por lo menos dos clases ahí. Y eso es lo que hace que el arte sea tan elitista. Y ahí el quiebre, claro, el quiebre se soluciona con una buena revolución social, pero hasta ahora no encontramos el buen mecanismo de hacerlo. Pero definitivamente se cierra con una buena educación. Kant hablaba de que el arte es una actividad sin propósito, en última instancia inútil. Y claro, en nuestra cultura lo inútil es negativo, pero yo creo que Kant en realidad lo que quiso hacer es proteger la habilidad de especular libremente sin interferencias. O sea que la inutilidad, en cierto modo, fue un escudo y no una crítica. Y nos olvidamos de eso. Estamos tan metidos en una sociedad que busca lo útil y el lucro y la habilidad de consumir información en lugar de discutir cómo ordenamos o cómo mezclamos los órdenes o cómo subvertimos un orden que no necesariamente es útil en términos de producir lucro o comodidad social, que no vemos eso. En cierto modo, estoy llegando a la conclusión que el arte por el arte no es una cosa tan mala. Y no es una cosa tan mala, puede ser súper reaccionaria y en general lo es. Pero al mismo tiempo, desde un punto de vista más progresista, digamos, es reservar un campo para especular libremente, sin tener que estar al servicio de otras cosas. O sea,
dejando afuera todo lo que es mercenario. Y en la medida que incorporás otras misiones que el arte por el arte, estás incorporando una actitud mercenaria. Eso puede ser política a la que yo le tenga simpatía o puede ser mejora social, pero es siempre una misión que interfiere con la libertad total de especulación. Eso no significa que no se haga, pero significa que hay que tener conciencia de que estás abandonando una cierta parte en beneficio de la otra y que tenés que contemplar, ¿vale la pena esto o no? ¿Qué es lo que gano? ¿Qué es lo que pierdo? En última instancia, a mí me interesan los problemas y resolverlos. En arte tenés la ventaja de que podés partir de un problema y buscar una solución, o podés partir de una solución y buscar un problema. En ese sentido, el arte, al no tener el rigor de la filosofía verbalizable, tiene más libertad. Tiene más libertad de exploración, tiene más libertad de sueño, tiene más libertad de emociones. O sea, es un campo más rico que termina resolviéndose en algo tangible o más o menos tangible. Y ahí el concepto de tangibilidad también va cambiando con las generaciones. O sea, ya tangibilidad no necesariamente es un objeto físico, sino también puede ser una situación. Pero el punto de vista como artista visual es una situación visual, no es una situación puramente teórica y verbal. Las emociones son una forma de conocer, una forma de organizar, de dar orden, de procesar información. Estética es apariencia y por lo tanto en la educación entendés o aprendés cómo organizar las apariencias de acuerdo a tu orden del universo en última instancia. Y el cuerpo es un accidente perceptual que no me interesa mucho. O sea, son unidades físicas o no, en fin, es una palabra que no tiene mucho contenido para mí. Y no creo tanto en la educación performática y utilizar gimnasia y danza y cosas por el estilo. Me parece bien como expresión, pero no lo veo como válvula, como lo ven muchos. Que dejen de definirse como unidades separadas en forma disciplinaria y vean dónde hay conexiones que borren las fronteras, para que en última instancia un activador sea tanto un educador como un artista sea tanto un educador como un activador, etc. Y al final seamos lo mismo. O sea, un profesor de matemáticas que solamente sabe matemáticas para mí no sirve. Un profesor de matemáticas que entiende cómo deconstruir las matemáticas para que entre en otra disciplina, me parece un profesor de matemáticas mejor. O sea, es un generalista que tiene un foco de especialización particular sin dañar la perspectiva general. Y en ese sentido, como artista, yo me siento un generalista que casualmente termina produciendo cosas que la gente llama arte. A veces no, ni siquiera, pero es un problema aparte. Pero como ciudadano, como una persona que quiere mejorar su comunidad, en este caso más que nada América Latina, siento que la misión es cómo nos aproximamos al conocimiento, cómo identificamos los obstáculos que se nos pone para que lo imposible siga siendo imposible y no sea posible. Y educarnos para ver cómo sacamos esos obstáculos fuera de la cancha. Eso es tanto un proceso político como artístico como educativo. Y eso es lo que me interesa. Ahora, en América Latina
estoy en proyectos que tratan de afectar los currículos. O sea, acabo de volver de Colombia y estuvimos trabajando con residentes artísticos educativos para trabajar junto con los maestros y ver cómo introducir la transdisciplinaridad en el salón de clase desde el punto de vista artístico. O sea, cómo ver las cosas desde el punto de vista de lo imposible para lentamente negociar con la realidad que es posible y ver por qué es imposible. Y lo imposible a veces es nuestro cuerpo o nuestra mente o la burocracia o el sistema político o quien pone el dinero para la escuela, etc. Entonces, todo eso va entrando en la configuración. Bueno, esto lo podemos sacar. Para sacar esto, tenemos que liquidar esto otro. Y eso es lo que va mejorando la sociedad.